Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, como siempre, les traemos un tema que seguramente los dejará con la boca abierta y tal vez, reflexionando sobre el agotamiento que a veces vemos reflejado en la pantalla. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar esos momentos donde los personajes, al igual que nosotros en la vida real, tocan fondo, se sienten exhaustos y, a veces, confiesan verdades que impactan. Sí, hoy hablamos de revelaciones que nos muestran el lado más vulnerable de nuestros personajes favoritos, esos instantes donde el cansancio se convierte en un catalizador para la verdad. El cansancio, ese sentimiento universal que todos hemos experimentado, se manifiesta de maneras diversas en nuestras vidas y, por supuesto, en las vidas de los personajes de las series turcas. Hoy, desentrañaremos cómo ese agotamiento, ya sea físico, emocional o incluso espiritual, se convierte en un elemento clave en la narrativa, empujando a los personajes a límites insospechados y revelando facetas ocultas de sus personalidades. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y descubrimientos sobre las series turcas. Y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo enorme. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos este increíble universo de dramas, comedias y romances turcos. Comencemos este viaje de confesiones y agotamiento, vamos a darle play. Hoy nos adentramos en esos momentos críticos de nuestras series turcas predilectas, donde el cansancio, la presión y las circunstancias extremas llevan a los personajes a confesar lo que llevan guardado en su corazón o, en ocasiones, en su mente. Veremos cómo ese límite de energía no solo afecta sus acciones, sino que también los empuja a revelar verdades que pueden cambiar el curso de la historia, alterando relaciones, destinos y la propia trama. Es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando las defensas se bajan y la verdad aflora, que podemos realmente conectar con los personajes, entender sus motivaciones y sentir su dolor. Arrancamos con una serie que en su momento causó revuelo y aún hoy sigue siendo comentada, Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. En esta comedia romántica, que a simple vista parece ligera y divertida, tenemos a nuestros protagonistas, Eda y Serkan, enfrentándose a un torbellino de situaciones que en más de una ocasión, los llevan al borde del colapso. Eda, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta, y Serkan, un exitoso y controlador empresario, viven una relación llena de altibajos. Pero es precisamente en esos momentos de agotamiento emocional cuando afloran sus verdaderas intenciones y sentimientos. La dinámica entre ellos es un constante tira y afloja, donde el orgullo y la testarudez a menudo les impiden ver lo evidente. Pero cuando la presión se acumula, las máscaras caen y los sentimientos reales se manifiestan. Aunque la serie se desarrolla con un tono cómico, hay instantes de mucha intensidad donde vemos a Serkan, el personaje interpretado por el talentoso Kerem Bürsin, llegar a su límite. Lo vemos cansado de las manipulaciones, las mentiras y las exigencias de su entorno, especialmente aquellas impuestas por su familia y las circunstancias que rodean su relación con Eda. El peso de su apellido, las responsabilidades de su empresa y los constantes intentos de otros por interferir en su vida personal, lo llevan a un punto de inflexión. Es ahí donde en un arrebato confiesa su amor por Eda, pero también su frustración por no poder controlar las circunstancias que los rodean. Su agotamiento no es solo físico, consecuencia de largas jornadas de trabajo y noches sin dormir, sino también emocional, resultado de la constante lucha interna entre su corazón y su mente. Esa vulnerabilidad es lo que lo hace tan real y cercano a la audiencia, que empatiza con su sufrimiento y celebra cada pequeña victoria. Esta serie, además de su popularidad, nos muestra cómo el cansancio puede ser un detonante para revelar las verdaderas emociones que se esconden bajo la fachada de la perfección, desnudando a los personajes y revelando su humanidad. Continuamos nuestro recorrido por las confesiones agotadoras con Kara Sevda, o Amor Eterno, una serie dramática que nos sumerge en una historia de amor prohibido y venganza. Aquí el cansancio es una constante no solo por las largas jornadas de trabajo o las noches de insomnio, sino por el peso emocional que cargan los protagonistas. La trama de Kara Sevda está tejida con hilos de dolor, sacrificio y desesperación. Nihan y Kemal viven un amor imposible debido a las maquinaciones de Emir Kozkolu, un villano que no se detendrá ante nada para mantenerlos separados. Este amor prohibido, junto con las constantes amenazas y manipulaciones de Emir, crea un ambiente de opresión que consume a los protagonistas hasta la extenuación.
En esta historia, las confesiones de agotamiento no son explícitas, no se verbalizan con frases como estoy cansado, sino que las vemos reflejadas en sus acciones, en sus miradas desesperadas y en las decisiones que toman llevados por la desesperación. Kemal, un hombre recto y justo, llega a un punto de quiebre donde el cansancio y la rabia lo consumen, lo que lo lleva a tomar decisiones impulsivas, confesando su odio y sed de venganza. Su búsqueda de justicia se transforma en una obsesión que lo agota mental y emocionalmente. La frustración de no poder estar con Nian y la injusticia que ha sufrido a manos de Emir lo llevan al límite, y lo vemos caer en una espiral de autodestrucción en busca de venganza. Nian, por su parte, carga con el peso de un matrimonio infeliz y el miedo de perder a Kemal. Su agotamiento es silencioso pero devastador, y la vemos derrumbarse en repetidas ocasiones, confesando su dolor a través de sus lágrimas y su desesperación. Su lucha interna entre el amor que siente por Kemal y el deber que tiene con su familia la consume, dejándola sin fuerzas para seguir adelante. Cada lágrima que derrama es una confesión muda de su agotamiento y su dolor. Kara Sevda es un ejemplo de cómo el agotamiento emocional puede llevar a los personajes a situaciones extremas, obligándolos a revelar sus verdaderos sentimientos y motivaciones, y cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre. La intensidad dramática de esta serie la convierte en una montaña rusa de emociones, donde cada confesión de agotamiento nos deja sin aliento, demostrando el poder del amor, la venganza y el sacrificio. Ahora nos trasladamos a una serie que ha conquistado corazones a nivel mundial, Erkencikus, o Pájaro Soñador. En esta comedia romántica conocemos a Sanem y Can, dos personajes muy distintos que se enamoran mientras trabajan en una agencia de publicidad. La serie, inicialmente ligera y divertida, se sumerge en las profundidades de las emociones humanas. A primera vista, la serie tiene un tono ligero y divertido, pero a medida que avanza vemos cómo la presión, las responsabilidades y las expectativas de los demás afectan a los protagonistas, llevándolos a un punto de agotamiento. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el cansancio puede manifestarse incluso en un contexto aparentemente despreocupado. Sanem, una joven soñadora e idealista, se enfrenta a los desafíos del mundo laboral y a las expectativas de su familia, lo que la lleva a sentirse abrumada en varias ocasiones. Su cansancio se manifiesta en su necesidad de escapar de la rutina y en su deseo de ser ella misma sin la presión de los demás. A pesar de su espíritu alegre y aventurero, Sanem se ve constantemente frenada por las obligaciones familiares y las expectativas de su entorno, lo que la lleva a buscar momentos de libertad y autenticidad. Can, por su parte, un fotógrafo aventurero y libre, se ve agobiado por las responsabilidades que hereda al hacerse cargo de la agencia de su padre. Lo vemos frustrado, cansado de las obligaciones y de las expectativas que recaen sobre él. Su espíritu libre se ve sofocado por el peso de las responsabilidades empresariales, y su deseo de vivir una vida sin ataduras choca con la necesidad de cumplir con sus deberes familiares. Es en estos momentos de agotamiento cuando ambos confiesan sus verdaderos sentimientos, no solo el amor que se tienen, sino también la necesidad de escapar de las presiones y vivir sus propias vidas. Erkencikus nos muestra que el agotamiento no siempre es negativo, sino que a veces es el catalizador para que los personajes tomen decisiones importantes y se sinceren consigo mismos y con los demás, y que de la desesperación puede surgir una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Pasamos ahora a una serie que nos sumerge en el mundo de la mafia y el poder, Kukur. Aquí el agotamiento no es solo físico o emocional, sino también espiritual. La serie narra la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. En este mundo de violencia, traición y lealtad, los personajes se ven sometidos a una presión constante que los lleva al límite. La serie explora las consecuencias de la violencia y el poder sobre la psique humana, y cómo estos pueden llevar a las personas al borde de la desesperación. Yamak, el hijo menor de la familia, se ve arrastrado de nuevo a su hogar tras años de ausencia y se enfrenta a la responsabilidad de proteger a su familia y a su barrio. El agotamiento de Yamak es palpable, no solo por la lucha contra sus enemigos, sino también por el peso de su pasado y la carga de ser el líder de su familia. Vemos cómo se desmorona en varias ocasiones, confesando su cansancio y su deseo de escapar de esa vida de violencia. Su lucha interna es constante y la presión de liderar a su familia en medio de un mundo peligroso lo consume poco a poco. Por su parte, otros personajes como Bartolu, un antiguo enemigo de la familia, también experimentan un agotamiento similar, luchando contra sus propios demonios y buscando redención.
Sus confesiones de agotamiento son crudas y desgarradoras, mostrándonos el lado más vulnerable de los personajes que a menudo son vistos como implacables. La serie también explora cómo la búsqueda de poder puede consumir a las personas, dejándolas vacías y agotadas por dentro. Kukur es un ejemplo de cómo el cansancio extremo puede llevar a la pérdida de esperanza, pero también a la búsqueda de un cambio, ya sea para bien o para mal. Esta serie, con su crudeza y realismo, nos hace reflexionar sobre las consecuencias del poder y la violencia en la vida de las personas. Siguiendo con series que nos muestran personajes al límite, debemos hablar de Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Ferhat, un asesino a sueldo sin escrúpulos, y a Asl, una doctora idealista que intenta salvar vidas. Su encuentro es fortuito, pero sus vidas quedan entrelazadas por el destino. Ferhat es un personaje que vive en constante agotamiento, no solo por las exigencias de su trabajo, sino también por la falta de amor y afecto en su vida. Su cansancio es emocional, se refleja en su frialdad y su amargura, pero también en sus pequeños gestos de vulnerabilidad. Detrás de su fachada de hombre duro se esconde un alma atormentada por su pasado y su presente. Asl, por su parte, se enfrenta al desafío de tratar de cambiar a Ferhat, pero también se ve afectada por su propia lucha interna. Su agotamiento es diferente, es el cansancio de luchar contra la injusticia y el dolor. Su idealismo y su fe en la humanidad chocan constantemente con el mundo oscuro y violento en el que se ve inmersa. Son sus momentos de debilidad y desesperación los que la hacen aún más humana y real, mostrando cómo incluso las personas más fuertes pueden verse afectadas por las adversidades. En esta serie vemos cómo los personajes se confiesan su agotamiento de maneras muy diferentes. Ferhat lo hace a través de su hostilidad y su cinismo, mientras que Asl lo revela a través de sus lágrimas y su entrega. Su agotamiento no solo afecta su relación, sino que también moldea el rumbo de sus vidas, llevándolos a decisiones importantes y revelaciones impactantes. Silla Bellazask nos muestra que el cansancio, en todas sus formas, es un poderoso catalizador para el cambio y la transformación, y cómo el amor puede ser una fuente de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Ahora hablemos de Kuzgun, una serie dramática que nos sumerge en un mundo de venganza y traición. Kuzgun, el protagonista, es un hombre marcado por un pasado traumático que lo ha llevado a vivir una vida solitaria y llena de dolor. Su agotamiento es profundo, no solo por las injusticias que ha sufrido, sino también por el peso de la venganza que lo consume. Lo vemos luchar contra sus propios demonios, confesando su cansancio a través de su mirada triste y sus acciones impulsivas. La historia de Kuzgun es una constante búsqueda de justicia, pero en el camino, se enfrenta a muchos obstáculos que lo llevan al límite de sus fuerzas. Su cansancio es físico, emocional y espiritual, y lo vemos al borde de la desesperación en varias ocasiones. La serie muestra cómo el agotamiento puede llevar a una persona a la autodestrucción, pero también a la posibilidad de encontrar la redención. Las confesiones de agotamiento en Kuzgun son desgarradoras, mostrándonos el lado más vulnerable de un personaje que aparenta ser fuerte e implacable. Esta serie es un ejemplo de cómo el cansancio puede ser un motor para la acción, pero también una trampa de la que es difícil escapar, y cómo la sed de venganza puede consumir a una persona por completo. Llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, y quiero recordarles que este viaje a través del agotamiento y las confesiones en las series turcas es solo una pequeña muestra de la riqueza y complejidad de estas producciones. Cada una de las series que hemos analizado nos muestra diferentes formas de agotamiento y cómo los personajes lo enfrentan y lo revelan. Vimos cómo el cansancio puede ser un catalizador para la verdad, para la confesión y para el cambio, pero también puede ser un motor para la venganza y la desesperación. Cada personaje nos muestra una faceta diferente de esta compleja emoción humana, recordándonos que todos somos vulnerables y que el cansancio es una experiencia universal. Gracias por acompañarme en este análisis tan profundo y emocional. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional y la necesidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejo los enlaces a las diferentes series que hemos comentado por si quieren verlas y profundizar en las historias que hemos explorado hoy. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Con qué personajes se sintieron más identificados? ¿Hay alguna otra serie donde hayan visto confesiones de agotamiento impactantes que les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo? Los leo en los comentarios, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas.
Su opinión es muy importante para nosotros. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos para que también puedan disfrutar de este análisis, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, mi gente seriéfila. Sigan disfrutando de las series turcas.